Hola, gracias por estar una vez más en este tu canal y blog de Doctrina Sud LDC básica y profunda. No olvides suscribirte y compartir en las redes sociales. Al leer este artículo, posiblemente te encontrarás con desafíos doctrinales, pero déjame decirte que este tema lo debemos tratar como un tema de aprendizaje y no de doctrina. Así que te pido que después de escuchar o leer este artículo, vayas en oración a Dios para que Él te ayude a comprender y conciliar lo que se expone aquí. Los santos de los últimos días creemos en las Escrituras, a saber, la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Estos 4 volúmenes de Escrituras encierran gran parte de nuestra doctrina, puesto que también creemos que aún hay más cosas por ser reveladas al hombre. Creemos que todo buen libro o publicación, por más bueno que sea, si no está conforme a la doctrina de los libros canónicos, no podemos aceptarlos. Yo citaré algunos libros y manuales que están de acuerdo a la doctrina de la Iglesia y libros canónicos. Durante años he defendido la idea de que Jesús, el Cristo, nació el 6 de abril. Mi estudio personal y las palabras de los profetas del Señor fueron mi herramienta de aprendizaje. Al buscar los meses en que María y José fueron a empadronarse, leer sobre los meses en que el clima no era favorable para pastorear, el escudriñar el Libro de Mormón y saber que el Señor nacería 600 años después de que Leí saliera de Jerusalén cuando Sedequías era rey de Judá, todo eso ahora se pone en tela de juicio debido a los nuevos estudios hechos por un hermano de nombre Jeffrey R. Chadwick. Esto es lo que él menciona en su estudio. En un clásico de 1915 titulado Jesús el Cristo, el elder James E. Talmage sostuvo que Jesucristo nació el 6 de abril del año primero. Talmage aparentemente fue el primer escritor santo de los últimos días en proponer esta fecha en particular. Casi ha pasado un siglo desde que apareció su libro y en ese tiempo se volvió prácticamente axiomático entre los santos de los últimos días que Jesús nació el 6 de abril del primer año. En el siglo pasado, mucha información nueva ha salido a la luz sobre el Nuevo Testamento, nuevos datos de fuentes arqueológicas e históricas, combinados con un reexamen de los relatos de las Escrituras involucrados, sugieren que las citas del 6 de abril deben ser reconsideradas. Este artículo demostrará por qué prefiero un periodo de tiempo estrecho al comienzo del invierno para el nacimiento del Salvador y proponer que Jesús probablemente nació en diciembre del año 5 antes de Cristo. Esto, queridos hermanos, que acabo de mencionar, está causando revuelo entre los santos de los últimos días, y es entendible, ya que por décadas no se tenían las posibilidades de obtener más información como hoy en día. Hoy, solo basta teclear un poco y traducir con las aplicaciones para obtener más información. Antes, solo teníamos las leonas, libros y discursos de las conferencias donde se mencionaba la fecha 6 de abril. Es por ello que muchos crecimos con la idea de esa fecha, y más porque algunos líderes prominentes así lo declaraban. Hoy ya no viven y no pueden defender su postura. Al leer ciertos artículos, prácticamente estaríamos desechando el capítulo 8 de Jesús el Cristo, escrito por James E. Talmage. Platicando con mis amigos de Estados Unidos, les comenté lo siguiente. ¿No se supone que cuando se escribió Jesús el Cristo fue revisado por la primera presidencia de la Iglesia? ¿Dónde queda todo nuestro estudio donde vemos el marco histórico y cultural de aquellos tiempos? ¿No se supone que los manuales y discursos se revisan antes de su publicación por las autoridades generales y el sistema educativo de la Iglesia? En esta parte, pido que presten atención todas aquellas autoridades que tengan contacto con la primera presidencia y se les haga saber que los santos deseamos una respuesta clara, sencilla y directa. Dejo extractos del libro de Jesús el Cristo y lo que piensa la Iglesia sobre la fecha del 6 de abril. El tiempo del nacimiento de Jesús. El año en que nació el Mesías es un asunto sobre el cual no han llegado a ningún acuerdo aquellos que se especializan en teología e historia, y los que en la literatura son conocidos como los eruditos. Se han estudiado numerosas fuentes de investigación solo para llegar a conclusiones divergentes, así en lo que respecta al año, como al mes y día en que realmente comenzó la era cristiana. Fue como en el año 532 de nuestra era que un monje llamado Dionisio primeramente estableció el nacimiento de Cristo como el acontecimiento que había de servir de punto de partida para empezar a calcular los datos cronológicos. Este método es conocido como el sistema de Dionisio y tomar por fecha fundamental el año 753, es decir, 753 años después de la fundación de Roma, como el año del nacimiento de nuestro Señor.
En lo que concierne a las opiniones de investigadores posteriores que han estudiado el asunto, su conclusión es que el cálculo de Dionisio es incorrecto, pues fija el nacimiento de Cristo con un retraso de entre 3 y 4 años, y por consiguiente, nuestro Señor habría nacido en el tercero o cuarto año antes de principiar lo que los eruditos de Oxford y Cambridge han designado como el cálculo común llamado Anno Domini. Sin intentar hacer un análisis del cúmulo de cálculos y datos referentes a este asunto, nosotros aceptamos como correcto el sistema de Dionisio en lo que respecta al año, lo cual quiere decir que creemos que Cristo nació en el año conocido entre nosotros como el primero, antes de Jesucristo, y como se mostrará enseguida, en uno de los primeros meses del año. Para apoyar esta creencia citamos el documento inspirado conocido como la Revelación sobre el gobierno de la Iglesia, dada por conducto de José el profeta en abril de 1830, la cual empieza con estas palabras: el origen de la Iglesia de Cristo en los últimos días, siendo el año 1830 de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne. La historia del Libro de Mormón proporciona otra evidencia de lo correcto de nuestra cronología comúnmente aceptada. Allí leemos que al comenzar el primer año del reinado de Sedequías, rey de Judá, la palabra del Señor llegó a Leí, en Jerusalén, en la cual se le indicó que tomara a su familia y saliera para el desierto. Durante la primera parte de su viaje hacia el mar, Leí profetizó, de acuerdo con lo que le había mostrado el Señor, sobre la destrucción inminente de Jerusalén y el cautiverio de los judíos. Además, predijo el regreso del pueblo de Judá de su destierro en Babilonia, así como el nacimiento del Mesías, y respecto de este acontecimiento, declaró en forma definitiva que habría de realizarse 600 años después de la época en que él y su pueblo salieran de Jerusalén. En profecías posteriores se reiteró este tiempo especificado, y está escrito que las señales del cumplimiento se realizaron cuando, hacía 600 años que Leí había salido de Jerusalén. Estas escrituras fijan el comienzo del reinado de Sedequías 600 años antes del nacimiento de Cristo, según la cronología comúnmente aceptada. Sedequías fue nombrado rey en el año 597 antes del nacimiento de Jesucristo. En esto se ve una diferencia de aproximadamente 3 años entre la fecha comúnmente aceptada de la inauguración de Sedequías como rey y la que se da en la historia del Libro de Mormón, y como ya se ha demostrado, existe una diferencia de 3 o 4 años entre los cálculos de Dionisio y el concepto sostenido por la mayoría de los eruditos sobre el principio de la era común. De modo que la cronología del Libro de Mormón apoya en forma general la era común de acuerdo con el sistema de Dionisio. En cuanto a la época del año en que nació Cristo, existe entre los sabios tan gran diversidad de opinión como la que hay con respecto al año mismo. Muchos de los que han examinado la Biblia afirman que el 25 de diciembre, fecha en que los cristianos celebran la Navidad, no puede ser correcta. Nosotros creemos que el 6 de abril es el cumpleaños de Jesucristo, de conformidad con lo indicado en la revelación ya citada de la dispensación actual, en la que claramente se fija ese día como el cumplimiento de 1830 años desde el advenimiento del Señor en la carne. Admitimos que nuestra aceptación se basa sobre la fe en las revelaciones modernas y de ninguna manera se presenta como el resultado de una investigación o análisis cronológicos. Nosotros creemos que Jesucristo nació en Belén de Judea el 6 de abril del año 1 antes de Jesucristo. En las notas del capítulo podemos leer la fecha del nacimiento de Cristo. Tratando este asunto, el Dr. Charles F. Deems, después de considerar cuidadosamente las cuentas, cálculos y suposiciones de los hombres que han empleado muchos medios en sus investigaciones y solo han llegado a resultados discordantes, el autor dice en la página 28 de su obra, The Light of the Nations, causa enfado ver a hombres sabios emplear el mismo método de calcular y llegar a los resultados más diversos. Es una confusión tratar de reconciliar estos cálculos tan variados. En una nota a lo anterior, el mismo autor declara, por ejemplo, el nacimiento de nuestro Señor aconteció en el año 1 antes de Jesucristo, según Pearson y Hooke, 2 años después de Jesucristo, según Scaliger, 3 años después de Jesucristo, según Baronius y Paulus, 4 años después de Jesucristo, según Ben-Hel, Wieseler y Greswell, 5 años después de Jesucristo, según Ussher y Petavius, 6 años después de Cristo, según Strong, Lubin y Clark, 7 años después de Jesucristo. Esto fue tomado del libro Jesús el Cristo,
escrito por James Talmage, apóstol y teólogo santo de los últimos días. En Belén, el pueblo donde nació Jesús, ¿cómo es el tiempo durante diciembre? El calendario judío tiene un mes llamado Kislev, que cae entre noviembre y diciembre, y que es frío y lluvioso. Luego viene Tebet, entre diciembre y enero, que es el mes con las temperaturas más bajas del año e incluso alguna nevada en las zonas altas. Veamos qué dice la Biblia sobre el clima de la región. Esdras, uno de sus escritores, muestra que Kislev era un mes frío y lluvioso. Dice que en el 9º mes, Kislev, el día 20 del mes, se juntó en Jerusalén una multitud, la cual estaba titiritando, a causa de las lluvias cuantiosas. Además, añade que la muchedumbre allí reunida hizo el siguiente comentario sobre las condiciones del tiempo en esa época del año. Esta es la estación de las lluvias cuantiosas y no es posible permanecer afuera. Esto lo podemos leer en Esdras capítulo 10, el verso 9 y el verso 13. También podemos leer en Jeremías el capítulo 36, el verso 22. Como es lógico, al acercarse diciembre, los pastores de esas regiones recogían sus rebaños para no tener que pasar las noches al aire libre. Sin embargo, la Biblia menciona que la noche en que nació Jesús había pastores cuidando de sus rebaños en los campos. De hecho, Lucas, escritor de uno de los evangelios, cuenta que, cerca de Belén, los pastores vivían a campo raso y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Esto lo podemos leer en Lucas en el capítulo 2, el verso 8 al 12. Notemos que no solo andaban por el campo de día, sino que vivían allí, tenían los rebaños fuera de noche. Si diciembre era tan frío y lluvioso en Belén, ¿sería lógico que ese mes los pastores vivieran al aire libre? Claro que no. Por eso, las circunstancias que rodearon al nacimiento de Jesús muestran que no ocurrió en diciembre. Tampoco estaban dadas las condiciones para ir y empadronarse. La idea del 6 de abril como fecha del nacimiento del Salvador parece que tiene su origen con el apóstol y uno de los máximos eruditos de la Iglesia, B. H. Roberts. En 1893, en el libro Outlines of Ecclesiastical History, Roberts comenta lo siguiente: yo creo que Doctrina y Convenios 20, verso 1, mejor que cualquier otra autoridad, fija la fecha del nacimiento o la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne, y que, por lo menos con el año, está de acuerdo con la computación del calendario diocesiano. Debe ser recordado que esta revelación en la sección 20 de Doctrina y Convenios fue dada antes de que la Iglesia fuese organizada, en una fecha entre el 1 y el 6 de abril, y que el profeta fue instruido a organizar la Iglesia el día 6 de abril de 1830. Por lo tanto, no fue una mera coincidencia de que fuese determinado ese día en que la organización diera lugar. Esta fecha fue prácticamente canonizada 20 años después con la gran obra de James Talmage, Jesús el Cristo, en el cual el elder Talmage fija sin lugar a dudas la fecha del nacimiento del Salvador, el 6 de abril, basado nuevamente en Doctrina y Convenios, sección 20, el verso 1. A esta opinión se ha sumado la mayor parte de los santos de los últimos días, de entre los cuales podemos citar a Spencer W. Kimball, Harold B. Lee, Gordon B. Hinckley, Eldon Tanner, etc., y podrán encontrar citas similares en conferencias generales, liaonas y manuales de la Iglesia. Cabe mencionar de nuevo que también hay eruditos santos de los últimos días que difieren de estas fechas. Hermanos, es mi pensar, mi postura como santo de los últimos días, que el 6 de abril es la fecha de nuestro Señor. Hay estudios recientes sobre Doctrina y Convenios donde se dice que solo fue una forma de adornar tal sección y que no fue revelación poner esas palabras. Hasta que la Iglesia, o sea, la primera presidencia, no haga una declaración oficial, yo seguiré en mi postura del 6 de abril. No puede ser un 25 de diciembre o un 1 de enero, puesto que la cronología bíblica y las condiciones climatológicas de aquel entonces así lo dictan. La Enciclopedia del Mormonismo, la cual fue revisada por los líderes de la Iglesia para su publicación, dice, por el autor John Franklin, el 6 de abril de 1830 es la fecha en que se organizó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El profeta José Smith fue divinamente autorizado para restablecer la Iglesia de Cristo en este día. Y puede ser el aniversario del nacimiento del Señor en la tierra. La Iglesia conmemora la importancia del 6 de abril al programar su conferencia general anual en o cerca de este día.
Con respecto a la fecha del nacimiento de Cristo, una de las primeras referencias conocidas, el 25 de diciembre, fue en el siglo III después de Cristo. El consenso académico reconoce que los primeros cristianos probablemente se apropiaron el 25 de diciembre de festivales paganos como los Dies Natalis Invicti, establecidos por el emperador Aureliano. La controversia antigua y moderna con respecto a esa fecha ha tenido poca influencia en la comunidad santo de los últimos días. Los presidentes de la Iglesia, incluidos Harold B. Lee y Spencer W. Kimball, han reafirmado que el 6 de abril es el verdadero aniversario del nacimiento de Cristo, pero han alentado a los miembros de la Iglesia a unirse a otros cristianos en festejar la Navidad como un día especial para recordar el nacimiento y las enseñanzas de Jesús. Algunas discusiones se han centrado en el año real de la Natividad de Jesús. Algunos argumentan que la frase 1830 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne debe interpretarse en el sentido de que Cristo nació exactamente 1830 años antes del 6 de abril. Este punto de vista ha sido cuestionado y respaldado. Otros afirman que la frase no tenía la intención de fijar el año del nacimiento de Cristo, sino que era simplemente un modo oratorio de expresar el año actual. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no ha tomado una posición oficial sobre el tema del año del nacimiento de Cristo. Bruce R. McConkie, un apóstol, ofrece lo que por el momento parece ser la palabra más definitiva sobre la cuestión. No creemos que sea posible con el estado actual de nuestro conocimiento, incluido lo que se conoce tanto dentro como fuera de la Iglesia, para declarar con firmeza cuándo ocurrió realmente el día natal del Señor Jesús. Leemos en Jesús el Cristo lo siguiente: el nacimiento de Jesús. Tan definitivas son las profecías que designan a Belén, pequeño poblado de Judea, como el lugar de su nacimiento, como a las que declaran que el Mesías nacería del linaje de David. Parece que nunca hubo diversidad de opinión entre los sacerdotes, escribas o rabinos sobre el asunto, ni antes del gran acontecimiento, ni después de Belén, a pesar de ser pequeño y casi sin importancia en lo concerniente a tráfico y comercio. Gozaba de doble estimación entre los judíos por ser el sitio donde había nacido David, así como el lugar del cual habría de venir el Mesías esperado. María y José vivían en Nazaret de Galilea, muy lejos de Belén de Judea, y en la época a que nos estamos refiriendo se acercaba rápidamente la maternidad de la Virgen. En esos días llegó un decreto de Roma, en el cual se ordenaba un empadronamiento del pueblo en todos los reinos y provincias que eran tributarios del imperio. El mandato era de aplicación general, pues disponía que todo el mundo fuese empadronado. El empadronamiento de los súbditos romanos tenía por objeto formar una base, de acuerdo con la cual se podrían determinar las contribuciones de los distintos pueblos. Este censo particular fue el segundo de 3 empadronamientos generales de la misma naturaleza, que según los historiadores ocurrieron en intervalos de aproximadamente 20 años. De haberse efectuado el censo en la manera romana acostumbrada, cada persona se habría empadronado en el sitio donde residía, mas la costumbre judía, respetada por la ley romana, exigía el empadronamiento en las ciudades o pueblos que las familias respectivas declaraban como el lugar de su origen. En lo que respecta a que si era estrictamente mandatoria esta exigencia de que cada familia se registrase en la ciudad de sus antepasados, no es de incumbencia particular para nosotros. El hecho es que José y María fueron a Belén, la ciudad de David, para inscribirse de acuerdo con el decreto imperial. El pequeño pueblo se encontraba lleno de gente en esa época, lo más probable por motivo de la multitud que había llegado para dar cumplimiento al decreto de referencia. Como consecuencia, José y María no pudieron hallar un hospedaje más deseable y tuvieron que conformarse con las condiciones de un campo improvisado, como antes lo habían hecho viajeros sin número, y como desde ese día lo han hecho innumerables personas, en esa región y en otras partes. No tenemos razón para considerar esas circunstancias como evidencias de pobreza extrema. No cabe duda que causó inconveniencias, pero no constituye prueba concluyente de grave aflicción o sufrimiento. Fue mientras se hallaba en esa situación que María la Virgen dio a luz a su primogénito, el Hijo del Altísimo, el unigénito del Padre Eterno, Jesús el Cristo. Desde el principio de su existencia, Belén había sido la morada de gente que se dedicaba principalmente a ocupaciones pastorales y agrícolas, por lo que se sabe del pueblo y sus alrededores
es congruente hallar que el tiempo del nacimiento del Mesías, que fue en la primavera del año, había rebaños en los campos, así de día como de noche, bajo el sólido cuidado de sus apacentadores. Fue a un grupo de estos humildes pastores que se comunicó la primera proclamación de que el Salvador había nacido. La historia dice sencillamente: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Durante décadas, queridos hermanos, este y otros textos fueron de enseñanza y apoyo para los santos de los últimos días, para explicar por qué creemos que el Señor nació en abril y no en diciembre. Pero leemos ahora lo siguiente: ¿sabemos por revelación que Cristo nació el 6 de abril? Si es así, ¿por qué celebramos la tradicional Navidad cristiana? Roger A. Hendricks, consultor de apoyo a maestros, Sistema Educativo de la Iglesia, Sur de California, miembro de la presidencia de la Estaca Palos Verdes, California, dijo lo siguiente: a través de los años ha habido diferentes pensamientos sobre la información fragmentaria que tenemos sobre el tema. El elder James E. Talmage sugirió la posibilidad en Jesús el Cristo de que el Salvador nació el 6 de abril del año 1 a.C. Basó su conclusión en el entendimiento de que el Salvador nació en la primavera y en Doctrina y Convenios, la sección 20, verso 1, que habla que la Iglesia está organizada 1830 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne. El 6 de abril fue el día de la organización formal de la Iglesia. Por otro lado, el elder Hiram M. Smith escribió en la primera edición del Comentario de Doctrina y Convenios: la organización de la Iglesia en el año 1830 no debe considerarse como una autoridad divina del calendario comúnmente aceptado. Todo lo que esta revelación significa decir es que la Iglesia fue organizada en el año comúnmente aceptado como 1830 después de Cristo, y el presidente J. Reuben Clark Jr. en Nuestro Señor de los Evangelios declaró que aún no podía proponer ninguna fecha como el verdadero día del nacimiento del Salvador. Sí se necesita aliento para no involucrarse demasiado en el tema. El elder Bruce R. McConkie señaló en The Mortal Messiah: no creemos que sea posible con el estado actual de nuestro conocimiento, incluido lo que se conoce tanto dentro como fuera de la Iglesia, para declarar con firmeza cuándo ocurrió realmente el día natal del Señor Jesús. ¿Por qué entonces celebramos la tradicional Navidad cristiana? En realidad, según el historiador Daniel Borstein, la Navidad a principios de 1800 fue simplemente un momento de convivencia campechana, y no mucho más. Fue en este tipo de Navidad con la que José Smith y muchos santos de Nueva Inglaterra estaban familiarizados en su día. Con toda probabilidad, debido a que la Navidad era más una fiesta popular que religiosa, los primeros santos probablemente ni siquiera hubieran pensado en crear una fiesta alternativa. Sin embargo, hay pruebas de que a mediados del siglo XIX la Navidad comenzaba a tener un significado religioso. El profeta fue despertado alrededor de la 1 de la mañana del 25 de diciembre de 1843 para el villancico de algunos miembros que eran inmigrantes ingleses. Aparentemente, los europeos en general habían estado transformando la Navidad en una fiesta religiosa, y estos inmigrantes simplemente habían traído esa tradición con ellos a Nauvoo. El profeta respondió favorablemente a la ocasión. Él dijo: causó una emoción y regocijo en mi alma, y sentí agradecer a mi Padre Celestial por la visita, y los bendijo en el nombre del Señor. Hoy, la Navidad es reconocida en todo el mundo como una celebración del nacimiento del Salvador. Es apropiado que nos unamos con nuestros semejantes en esa celebración. En Doctrina Mormona, el elder Bruce R. McConkie ha escrito lo siguiente: los santos se unen a las porciones saludables de la celebración de la Navidad. La Navidad se convierte para ellos en una oportunidad ideal
para renovar su búsqueda de la verdadera doctrina de su nacimiento como el hijo de un Padre inmortal, un hecho que le permitió resolver la expiación infinita y eterna. Con ese entendimiento, lo que realmente importa es que celebremos el nacimiento del Salvador. No es raro que los eventos seculares o religiosos se celebren en un día que no sea cuando realmente ocurrieron. Por ejemplo, la gente en Utah celebra el 24 de julio como el día en que los pioneros ingresaron al Valle del Lago Salado. En realidad, el primero de los santos llegó el 21 de julio. El 24 de julio fue el día en que llegó el profeta Brigham Young. Si la revelación alguna vez nos indica que celebremos el nacimiento de Jesús en una fecha específica, con gusto lo haríamos, pero hasta que eso ocurra, la celebración de la tradicional Navidad cristiana con otros en el mundo tiene el propósito más útil. En el manual Doctrina y Convenios e Historia de la Iglesia, guía de estudio para el alumno, leemos lo siguiente. En el apartado Doctrina y Convenios, sección 20, la Constitución de la Iglesia dice: el Señor estableció el 6 de abril de 1830 para organizar formalmente su Iglesia. El presidente Harold B. Lee habló del significado de esa fecha. El 6 de abril de 1973 es una fecha particularmente significativa, pues se conmemora no solo el aniversario de la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en esta dispensación, sino también el aniversario del nacimiento del Salvador, nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Fortalecer las estacas de Sion, Liaona de octubre de 1973, página 33. Dejo aquí el estudio compartido por el hermano Jeffrey R. Chadwick, para que lo vean en línea o descarguen. Por ahora solo está en inglés. Si alguien lo tiene en español, no duden en compartirlo. Y llegamos al final de este video, queridos hermanos y hermanas. Se han dejado cosas pasar a propósito para que aquellos hermanos que tengan la disponibilidad o disposición pueden comentarlo, dejarlo en los comentarios, y así todos podemos nutrirnos de la buena palabra, podemos expandir nuestro conocimiento. No se olviden de dejar su like, queridos hermanos y hermanas, comentar y compartir. Así que nos vemos en el siguiente video.